Ok, pastor, y gracias a todos los compañeros. Es un privilegio poder estar aquí en este tiempo de estudio bíblico para estudiar, para compartir un poco el tema de la introducción al libro de Ruth. En varias oportunidades tuve el privilegio de estar en Venezuela, en varios centros, dando la inducción a este curso. Y fue un tiempo realmente maravilloso, inolvidable con todos los hermanos en los diferentes centros. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción muy general al libro de Ruth. Quiero compartir pantalla, no me está dando la opción, para poder compartirles unas diapositivas que tengo y con esas diapositivas poder guiarme y poder también ilustrar este tiempo de estudio. Entonces, les pediría que por favor tengan sus Biblias abiertas en el libro de Ruth, que es el libro que nosotros queremos estudiar en esta oportunidad. No vamos a hacer un estudio riguroso en este momento, simplemente vamos a hacer una introducción general, una introducción como de apertura, para que luego ustedes en las diferentes semanas de estudio, con la metodología que tienen, puedan desarrollar ya todo el tema con detalle. El propósito con este curso es estudiarlo pues hasta donde más podamos con mayor detalle para sacarle mucho provecho. Nosotros sabemos que las escrituras son fuente inagotable de conocimiento. Sabemos que las escrituras, entre más las estudiamos, pues más profundizamos en su conocimiento y nunca las agotamos, porque la Biblia dice que son inescrutables, que son infinitas, que son muy completas. Y ese es el propósito. El libro de Ruth es un libro corto, pero es un libro que pese a ser corto y pese a su estilo literario, que es un tanto histórico, narrativo, pues nos presenta unas verdades tanto históricas como teológicas, como culturales, que son muy importantes para nosotros estudiarlas, conocerlas y aplicarlas, pero también para hacer un análisis de las realidades sociales y económicas que vivimos como naciones, que no es tan lejos de lo que el libro de Ruth nos va a presentar. Entonces, el tema que le he dado a la conferencia es soberanía y providencia en la vida diaria o en la vida cotidiana. Vamos a hablar de esos dos ejes temáticos o esos dos elementos que son propios de la vida diaria. Todo ser humano, todo creyente, toda iglesia, toda sociedad está sometida o está dirigida continuamente, cotidianamente por la soberanía y la providencia de Dios. Los impíos lo niegan o lo ignoran y muchos creyentes también desconocen, pero lo que la Biblia afirma es que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, en todos los reinos y gobiernos y instituciones, pero que Él también es providente. Y eso es lo que nosotros queremos ver en el libro de Ruth, cómo este corto relato de la escritura nos permite ver a Cristo, y al ver a Cristo en sus líneas, en sus datos históricos, pues entender y comprender que Dios es el que gobierna y que Dios es el que dirige todos los hilos de la historia. El libro de Ruth, en la medida en que lo vamos estudiando, nos es muy interesante. Hay muchos cristianos y muchas iglesias que no toman mucho tiempo para estudiar el Antiguo Testamento por algunos prejuicios, a veces porque desconocen el Antiguo Testamento y se centran más en el Nuevo, otros porque les parece que el Antiguo Testamento es un referente histórico y cultural y que no está vigente, y otros porque no tienen la diligencia y el esfuerzo para hacerlo. Nosotros queremos llamar la atención para que estudiemos este libro y que lo hagamos con la mayor dedicación y compromiso, porque no solamente vamos a ver a Cristo, no solamente vamos a encontrar verdades del Evangelio, sino que vamos a encontrar realidades comunes que el pueblo en su momento pasó y que hoy en día nosotros como sociedades y como iglesia afrontamos. Entonces, soberanía y providencia en la vida cotidiana es lo que quiero que nosotros nos concentremos. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando prácticamente de cómo Dios gobierna o estamos hablando del reinado de Dios. ¿Sí? Soberanía sería sinónimo a entender el gobierno o el reinado de Dios.
la forma como Dios ejecuta o el principio de cómo Dios gobierna de manera absoluta, de manera general, de manera perfecta sobre todo, no solo sobre los creyentes ni solo sobre la iglesia, sino gobierna sobre el mundo, sobre el universo, sobre todas las cosas creadas. Eso básicamente sería la soberanía. La soberanía es cómo Dios ejerce su poder y su reinado pleno de maneras que a veces nosotros no lo podemos ver y muchas veces no lo logramos comprender. El hecho de que no lo veamos o no lo entendamos no significa que Dios no gobierna. Él sigue gobernando. ¿Sí? Lo aceptemos o no, lo entendamos o no, lo veamos o no, Él gobierna sobre todas las cosas y gobierna de manera perfecta y absoluta. Y la providencia, que es que se relaciona directamente con la soberanía, pudiéramos decir que es la manera práctica o la manera directa o la manera didáctica como Dios ejerce su poder absoluto y su reino. Es decir, Dios es soberano porque gobierna, pero Dios gobierna a través de parlamentos, de presidentes, de reyes, de gobernantes, a través de leyes, de normas, de jueces, que eso sería lo que llamamos providencia. Entonces, la providencia son las maneras concretas o las maneras específicas como Dios ejerce su gobierno o como Dios realiza su soberano poder y reino en el mundo entero. Eso es importante que nosotros lo podamos ir identificando a la introducción, porque con mucha frecuencia nosotros los cristianos pensamos que una cosa es que Dios gobierna y otra cosa son los gobiernos que tenemos en nuestros países, como que son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Y muchos dicen, yo acepto el gobierno de Dios, pero no acepto el gobierno de los hombres. O yo me someto a la ley de Dios, pero no me someto a la ley de los hombres. Olvidamos que la manera providente como Dios gobierna es poniendo reyes y quitando reyes, poniendo jueces y quitando jueces, haciendo que se aprueben leyes, muchas de esas leyes incluso contra la voluntad moral de Dios, pero que hacen parte de la forma como Dios de manera providente ejerce su poder y su soberanía. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el libro de Ruth, una armonía entre la manera absoluta, invisible e incomprensible de cómo Dios gobierna y las realidades visibles de cómo ese gobierno se da en hechos cotidianos como situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones civiles y realidades pues que afectan nuestra vida en la manera más directa que todos las hemos tenido que enfrentar como escasez, hambre, exilios, migraciones, pobreza, enfermedades, conflictos internos y todas esas cosas que a veces uno quisiera que no sucedan, que causan gran dolor y que muchas de ellas son resultado de juicios de Dios, pero que son maneras reales como Dios está gobernando y como Dios está ejerciendo su poder y su control. Entonces es importante que entendamos esa diferencia, pero también esa relación entre soberanía y providencia. No son dos cosas distintas, sino que la providencia es la manera práctica como Dios ejerce su gobierno y su reino en cada nación, en cada momento histórico y por supuesto en la vida nuestra. Entonces vamos a manejar esos dos conceptos porque esas son las líneas centrales de lo que queremos decir hoy en cuanto al libro de Ruth. El libro de Ruth nos muestra de manera muy contundente cómo Dios es soberano. ¿Sí? No nos queda sombra de duda al leer este relato tan maravilloso, tan hermoso, que Dios es soberano. Pero tampoco nos queda duda que Dios es providente, que cada hecho, cada detalle, cada condición de la historia es una evidencia visible, una evidencia real de que Dios está ejerciendo poder y soberanía y control sobre todos los hechos, sobre todas las realidades y sobre todas las condiciones. Nosotros como ciudadanos, cada uno en diferentes lugares del mundo y en diferentes condiciones, podemos al unísono decir, como dice el libro de Ruth, que Dios es soberano, que Dios reina, pero también que cada hecho de los que nosotros vivimos, de nuestros gobiernos, de nuestras naciones, también muestran que Dios es providente, porque a través de todos esos hechos hace que haya justicia, hace que haya sustento, que haya producción
y hace que nosotros podamos cumplir la misión para la cual Él nos ha llamado. Entonces es bien importante esto. Tenemos que hacer una ubicación histórica y una ubicación de tiempo para poder identificar el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que se escribió en la antigüedad, ¿sí? Se considera que es uno de los libros eh, antiguos en la historia del pueblo de Israel posterior al momento de los patriarcas. Es un libro muy corto que en algunos momentos no fue tenido en cuenta por los hebreos, pero más adelante fue reconocido y muy importante en la historia, tanto así que es uno de los libros leídos y públicamente en una de las fiestas de tradición hebrea después del exilio. Esta historia, dice la Biblia, que comenzó en el tiempo de los jueces. Cuando uno abre el libro de Ruth, en la primera línea dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y ese primer dato es un dato para ubicarnos histórica y temporalmente en la historia que se nos va a narrar. En primer lugar, este es un dato histórico, pero un dato también de tiempo que nos permite a nosotros ubicarnos y que nos permite comprender que esta historia es real y que esta historia no es ficticia. Algunos han querido ver en el libro de Ruth como una especie de parodia, como una especie de construcción hipotética, como una especie de relato novelesco, pero no real. Pero cuando uno mira la historia, la misma historia valida que esta mención tiene una ubicación histórica específica, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel pasó por un periodo largo que se llamó el periodo de los jueces. Y ese periodo no solamente hace parte de la historia hebrea, sino que está muy ampliamente documentado en la Biblia. Entonces no podemos decir que el libro de Ruth es un relato ficticio, que es como unos apuntes románticos, o que es un escrito amoroso, llamativo, o que es una novela bien construida, sino que el libro de Ruth es un relato histórico y pertenece a un periodo de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que en la historia del pueblo de Israel están los eventos iniciales concernientes al origen de la humanidad, a la creación y al establecimiento de la sociedad. Y luego viene el periodo de los patriarcas, que se conoce como el periodo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Luego viene otro periodo que se conoce como la constitución del pueblo y el tiempo de esclavitud en Egipto. Y luego viene un periodo que se llama el exilio y el trasegar del pueblo por el desierto. Luego la conquista, la distribución de la tierra prometida por manos de Josué. Y luego viene el periodo de los jueces. El periodo de los jueces es posterior a la conquista de la tierra prometida y a la repartición de la tierra de Israel. Es posterior. Una vez la tierra se conquista, una vez las 12 tribus toman sus partes y su posesión en la tierra y se establecen, viene lo que se conoce en la historia hebrea como el periodo de los jueces. ¿Sí? El periodo de los jueces es un periodo largo que tiene el pueblo de Israel, posterior a la conquista y anterior a la monarquía. Entre la conquista y la monarquía está el periodo de los jueces. Hay varias características del periodo de los jueces. Una característica es que los jueces no fueron vitalicios, ni fue una misión o un encargo hereditario como lo fue, por ejemplo, el trabajo sacerdotal. El sistema sacerdotal era vitalicio y era hereditario y pertenecía a una sola tribu, que era la tribu de Leví. El sistema monárquico, que también fue un sistema de teocracia bíblica, de igual manera fue vitalicio, hereditario y perteneció a la tribu de Judá, en el caso del reino del sur. Sin embargo, el sistema de los jueces o el periodo de los jueces no fue ni monárquico, ni vitalicio, ni perteneció a una tribu. Cualquier persona de cualquier tribu podía ser juez. No era hereditario, ni era permanente, sino que una persona podía ser juez un periodo y
Ismael, doctor Ismael, estás muteado. No se escucha. Ok, ahora sí. Entonces los jueces nunca lograron unificar la nación. Y esa es otra característica importante del periodo de los jueces. Fueron de diferentes tribus, nunca lograron unidad nacional, nunca lograron consolidar un sistema judicial establecido, sino que simplemente fueron jueces que se fueron levantando de acuerdo a las circunstancias que Dios proveyó de acuerdo al momento histórico y de acuerdo a los ataques especialmente invasivos de tribus que no fueron exterminadas cuando el pueblo se estableció, como moabitas, amonitas, edomitas, filisteos, amorreos y otros más, y cananeos. Entonces, esa es una característica importante. Y a nivel ético y moral, hay una característica muy importante que la Biblia va a registrar en el libro de los jueces, y es que este periodo fue un periodo de gran rebeldía o de gran rebelión, o como llaman hoy los jóvenes, de gran resistencia. ¿Sí? Fue un periodo extenso de gran rebeldía del pueblo, rebeldía contra Dios, rebeldía contra las instituciones que Dios había establecido y de gran rebeldía contra la ley de Dios. Recordemos que en el periodo de los jueces fue uno de los periodos donde más escaseó el culto a Dios. Es decir, es un periodo donde brilla por su ausencia el sistema levítico y donde brilla por su ausencia el sistema cúltico que Dios estableció en el desierto y que había dicho que era perpetuo, ¿cierto? El tabernáculo, las fiestas, los sacrificios, los sacerdotes oficiando. En este periodo de los jueces fue como un paréntesis donde el pueblo, cada uno, como dice la escritura, hacía lo que le parecía. Eso es un periodo de grande anarquía, ¿sí? de falta de liderazgo, de falta de unidad y de falta de sumisión. Eso caracterizó este gran periodo. O sea que en lugar de ser un periodo de paz y de crecimiento y prosperidad para la nación, porque salieron de la esclavitud, pasaron el desierto y conquistaron la tierra, ese periodo se constituyó en el periodo de mayor dolor, angustia y anarquía para el pueblo, que trajo grandes consecuencias. Algunos lo llaman un periodo de oscurantismo, ¿sí? Como un periodo de oscurantismo moral, de gran desilusión y de grandes consecuencias en cuanto al desarrollo, a la unidad y al progreso del pueblo, no solamente en lo económico, sino por supuesto en lo espiritual, en lo cúltico, ¿sí? Fueron años muy difíciles, años muy oscuros, ¿sí? Años muy terribles y trágicos para el pueblo. ¿Sí? Había gran angustia, soledad, dice la Biblia que había vandalismo, había terrorismo, había sublevación de unos contra otros, no había unidad, no había liderazgo varonil, había mucha idolatría. En cada ciudad habían puesto ídolos de los amonitas, moabitas, edomitas, filisteos. Fue un periodo de gran desilusión y de gran rebeldía, como dice la escritura. En ese periodo, en esa condición, en ese marco de anarquía y de rebeldía, es cuando Dios levanta a los jueces, y en ese periodo de los jueces, donde hubo tanta anarquía, fue que Dios permite que se cuente o se relate esta historia real, que es la historia de Ruth y Noemí. No se sabe exactamente en qué juez o bajo qué juez se contó la historia. Muchos dicen que muy probablemente fue en el tiempo de Gedeón. No tenemos precisión, no tenemos exactitud, porque el periodo de los jueces fue extenso y la historia del libro de Ruth narra aproximadamente un periodo, un intervalo de 12 años de historia. Y el periodo de los jueces es un periodo de más de 200 años. Lo que sí sabemos es que fue en el periodo de los jueces porque la Biblia lo dice. En ese periodo de caos y de anarquía hay una luz de esperanza. Esa luz de esperanza nos la da el Espíritu Santo a través de este escrito y a través de esta familia y a través de esta historia. Se nos va a contar la historia de una familia que pudiéramos usar un adjetivo, una familia marginal,
una familia que no hacía parte de la aristocracia hebrea, que no hacía parte de las familias pudientes de los hebreos, sino que se nos va a contar la historia de una familia sencilla, humilde, que tiene que emigrar o salir al exilio debido a realidades económicas, políticas y jurídicas que están afrontando, ¿sí? En un periodo en el cual cada quien hace lo que bien le parece, ¿sí? Ustedes recuerdan que hubo varios jueces, el primero fue Otoniel, después estuvo Ahod y Sangar, después estuvo Débora y Barak, después estuvo Gedeón, después estuvo Tola, después estuvo Abimelech, después estuvo Jecté, Sansón, todos ellos fueron jueces, pero aún los mismos jueces nos muestra la Biblia que no tuvieron un carácter moral muy forjado, que no tuvieron una visión de país muy clara y que muchos de ellos fueron impetuosos, fueron guerreros, sanguinarios, pero no lograron llevar al pueblo a Dios. Simplemente lograron victorias esporádicas, pero no lograron unificar el pueblo a Dios en su adoración y en su vida moral. En ese contexto nace la historia de Ruth. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Sí, ese gobernar casi es como una denuncia, porque sabemos que realmente los jueces no pudieron gobernar, ¿sí? Sino que hubo anarquía y hubo división. Sin embargo, la Biblia dice que en ese periodo fue que sucedió en la historia del libro de Ruth. Y para nosotros entender un poco el tema de la historia del libro de Ruth, tenemos que ubicarnos en qué línea de descendencia viene esta familia. ¿Sí? La Biblia nos va a contar que esta familia viene de la tribu de Judá o viene de Belén de Judá. ¿Sí? Belén es uno de los lugares más conocidos por nosotros en la historia bíblica y la historia sobre Cristo y el Evangelio. En ese momento, en la antigüedad, era un pueblo muy pequeño, pero era la casa de algunos ganaderos y de algunas familias muy firmes y muy antiguas que habitaban la zona, ¿sí? Vino a ser famosa después de Ruth y después del nacimiento de David. En la antigüedad era sencillamente un poblado que no tenía mucha importancia en la historia. La importancia la van a tener básicamente tres personajes que nacen en Belén. El primer personaje es Obed. El segundo personaje muy notorio en la historia de Belén es David. Y el tercer personaje selecto en la historia bíblica y la historia de Belén es Jesucristo. Todos esos nacimientos de estas grandes personalidades le dan gran importancia futura a Belén. Pero en ese momento, Belén no significaba mucho para los hebreos. Era simplemente como un pequeño caserío sin gran importancia que quedaba a las afueras de Jerusalén, que era la capital o el centro de poder. En ese contexto es que viene la familia de la cual va a venir Ruth. Según la historia bíblica, Ruth se casa con Booz, pero Booz es hijo de Rahab. Y ya recordamos quién fue Rahab, ¿cierto? Cuando el pueblo está conquistando la tierra prometida, recuerden que la primer ciudad que van a conquistar al otro lado del Jordán, es decir, al oriente, al occidente del Jordán, es Jericó. Y en Jericó vivía Rahab, que era una mujer dedicada a la prostitución, dice la Biblia que era una mujer ramera, y esa mujer fue la que alojó a los espías que visitaron la tierra para reconocer enviados por Josué. Eran dos espías y ella los albergó y luego ella los sacó por el muro de la ciudad para que no murieran y les protegió la vida, pero hizo un acuerdo para salvarse ella y su familia. De esa descendencia de esa mujer que no era judía de antigüedad o que no era judía de tribus estables de los judíos, viene la familia en la cual se nos va a contar esta historia, que es la de Booz y Ruth. Pues dice la Biblia que Rahab se casó con Salmón y Salmón engendró a Booz y luego viene Obed, luego Isaí y luego viene David. 4 generaciones después nace el rey David
que es el rey del cual pues se va a tener grandes datos de la historia antigua y del cual viene una monarquía estable que va pues a desarrollar un gran gobierno y una gran promesa de gobierno jerárquico de la cual viene Cristo. Entonces es importante que entendamos eso porque la historia que se nos va a contar tiene un arraigo cultural muy importante en Belén, tiene una línea histórica real que se puede verificar en la genealogía, no solamente en esta que se nos presenta aquí en el libro, en el capítulo 4 de Ruth, sino también en las genealogías de Mateo y de Lucas y en otras genealogías del Antiguo Testamento, donde se nos va a contar que efectivamente los personajes son reales y que los lugares que se van a mencionar aquí son reales. Es decir, estamos ante una historia real que Dios quiso contar y registrar para nuestra esperanza, para nuestro gozo y también para que nosotros podamos tener confianza en cómo Dios gobierna y dirige su pueblo. Jueces capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino al que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esta es una pequeña radiografía del libro de los jueces para decirnos qué fue lo que sucedió. Y es una síntesis corta, pero una síntesis muy diciente, muy descriptiva, para decirnos qué fue lo que sucedió en el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces, el pueblo de Dios, las tribus establecidas, no oyeron a sus jueces, no los obedecieron, no los honraron, no los respetaron, no siguieron sus principios, sino que siguieron detrás de dioses ajenos a los cuales adoraron. Es una clara provocación al Dios del pacto, al Dios de los hebreos, al Dios verdadero. Dios les había dicho, no me provoquen a ira. Y recuerden que la manera más clara, más ofensiva, como un creyente o como un pueblo ofende a Dios es con la idolatría. La manera más ofensiva para provocar a Dios pues es violar la ley de Dios cayendo en idolatría. Y dice la Biblia, el pueblo se fue tras dioses ajenos y los adoraron. Se apartaron del camino en el cual anduvieron sus padres. Y miren que aquí es interesante eso, porque recordemos que la historia bíblica y la historia de la redención y la historia del evangelio implica un compromiso de padres a hijos y que implica un compromiso que pudiéramos llamar generacional. Los padres reciben el evangelio y tienen una obligación ante Dios, ante la sociedad, ante la iglesia, ante sus hijos, de instruir a sus hijos en el temor de Dios. No es cierto, como hoy en día nos están diciendo las ideologías, que hay que dejar que los hijos hagan lo que quieran y dejarlos construir su propio proyecto de vida. No es cierto desde la escritura y desde la historia bíblica que nuestros hijos tengamos que dejarlos para que ellos decidan qué quieren creer y a quién quieren adorar. No, la Biblia nos dice y nos convoca claramente a nosotros como adultos o como padres o como iglesia para que instruyamos fiel y decididamente a nuestros hijos en el temor de Dios y de una u otra manera los forcemos a entrar por la puerta angosta o por el camino angosto. ¿Sí? Que forcemos a nuestros hijos, que los estorbemos para que no vayan al mundo y que los forcemos y los conduzcamos por el camino de la vida. Esa es una obligación que tenemos imperante. No podemos después decir que los hijos se pierden porque ellos decidieron mal. Parte de esa decisión es responsabilidad de nosotros como padres. Instruirles a tiempo y fuera de tiempo, en la mañana, al mediodía, al acostarnos, al levantarnos, lo dice Deuteronomios capítulo 6. Aquí hay una clara desconexión entre la obligación que esta generación debía tener en respeto a Dios y en honra a sus padres de seguir el ejemplo que recibieron, de tener continuidad en los principios y en las pautas morales y en las pautas cúlticas y pautas civiles de adoración que Dios había establecido en la ley de Moisés. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué se apartaron tan pronto? Se apartaron pronto, se apartaron rápidamente, se apartaron tempranamente del camino en que anduvieron sus padres y no obedecieron los mandamientos de Dios que ellos sí obedecieron. Esto me parece un llamado de atención interesante que debemos tenerlo en cuenta, queridos hermanos. No podemos fácilmente descuidar ese trabajo de discipulado de nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos delegar ese trabajo, esa misión, porque parte del trabajo pastoral y del trabajo cristiano que ejercemos, además de orar y de congregarnos y de muchas otras funciones que realizamos en la vida cristiana, es instruir a nuestros hijos. Instruirlos y no descuidarlos para que ellos caminen y no pase lo que la Biblia va a decir, que se levanta una generación que no conoce a Dios y que se levanta una generación que se olvida de Dios y que se va en contravía a los planes de Dios, porque eso claramente sería, además de una consecuencia terrible para la nación, pues una cuenta de cobro para los padres también, porque de una u otra manera nosotros tenemos responsabilidad. Jueces capítulo 21, 25, que es de los últimos capítulos del libro de Jueces, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, tanto en el capítulo 2, que es al comienzo de Jueces, como en el capítulo 21, que es al final de Jueces, se nos presenta la misma radiografía. Días caóticos, días sombríos para una nación, días donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la definición para esto es anarquía. ¿Sí? No había liderazgo, no había autoridad, no había quien llevara la rienda de una nación en todos los aspectos, tanto económicos como de tradición de culto, ni tampoco a nivel moral y de adoración. No había quien tuviera ese liderazgo. Y eso es terrible. Y nuestras iglesias y nuestros hogares y nuestras naciones necesitan liderazgo conforme al corazón de Dios, pero necesitan un liderazgo claro, vertical y firme, porque si no, cada uno hace lo que bien le parece. Todos los que tenemos familia sabemos eso, que especialmente nuestros hijos, si no los lideramos bien, ellos hacen lo que bien les parece y nos gobiernan a nosotros. Y la Biblia nos ordena liderarlos, y liderarlos con amor, con sabiduría, con prudencia, pero con firmeza. El pueblo de Israel no hay quien lo lidere. Y eso es de lo más triste que va a suceder en ese periodo. Pero lo más esperanzador es que en medio de un periodo tan triste, tan gris, tan sombrío, Dios levanta una familia. Y Dios nos va a mostrar que Él sigue gobernando la historia del pueblo y la historia de la humanidad. Y que pese a que haya caos en la economía o caos en el gobierno político o caos en la justicia de nuestras naciones, Dios gobierna y Dios siempre tiene un remanente y levanta familias, a veces invisibles para nosotros, a veces familias que posiblemente no valen o no importan para nosotros o para la economía de una nación, pero que dentro de la historia de Dios son muy valiosas y tienen un lugar prominente para la gloria de Dios y para darnos esperanza. La nota de esperanza que nos da la Biblia es que aconteció una gran historia, una fabulosa historia en el tiempo en que gobernaban los jueces. Algo así como en el periodo de la gran anarquía, hay familias sujetas a Dios que Dios dirige para su gloria y que sostiene para contarnos un relato que va a transformar la historia, no solo de estas familias, sino que va a ser la luz de esperanza para transformar una nación y para traer a Jesucristo, que es la esperanza de vida eterna para todos los hombres. Este comienzo de la historia, que es un comienzo sencillo, nos va a abrir un panorama inmenso que alcanzará la historia de la humanidad. Dice la Biblia: aconteció en los tiempos que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y nos va a contar la historia en este libro de una mujer. Y eso me llama muchísimo la atención,
porque no solamente en un periodo caótico hay esperanza, sino que en este momento de falta de liderazgo, especialmente de liderazgo varonil, de liderazgo serio, de liderazgo firme, de liderazgo puro, de liderazgo leal, pues Dios nos va a mostrar el rostro de una mujer, y con el nombre y el rostro y las realidades de una mujer va a ser una historia fabulosa de transformación y de esperanza. Recuerdan que uno de los jueces anteriores a Gedeón fue Barak. Cuando Dios llamó a Barak y le dijo, vaya y enfréntate con los filisteos, creo que fue los filisteos, o los amonitas, Barak le dijo a Débora, yo no voy si tú no vas conmigo. Y Barak fue acompañado por Débora y Débora dijo, ok, yo voy, pero la victoria no va a ser para usted, sino para mí. Era un hombre que no era muy valiente. Luego dice la Biblia que vino Gedeón, que era varón esforzado y valiente. Y luego viene Jecté, que son varones esforzados y valientes, jueces. Pero aunque eran esforzados y valientes para la guerra, para el combate y para derrotar a sus enemigos de turno, no fueron valientes para traer unidad al pueblo y para traer sencillez y unificar las familias. Recuerden que después de la muerte de Gedeón, uno de sus hijos mató a los otros 70 hijos de Gedeón. Entonces no había muy buen liderazgo de varones. Entonces en un periodo donde no hay liderazgo, donde no hay unidad, donde solo hay caos y anarquía, Dios nos va a contar la historia de una mujer y de una mujer extranjera que es Ruth, una mujer moabita. Recordemos que los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot y las hijas de Lot. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra huyendo porque Dios los sacó y la mujer de Lot miró atrás y se quedó estatua de sal, se salvó Lot y sus dos hijas. Dice la Biblia que sus dos hijas querían sacar descendencia y ellas se acostaron con su padre. De esa unión con su padre vienen dos pueblos, Amón y Moab, que fueron eternos enemigos del pueblo de Israel. Y de ese pueblo de Moab viene Ruth. Ruth es moabita. Los moabitas habitaban al oriente del río Jordán, donde se habían ubicado 2,5 tribus del pueblo de Israel. Y allí vivían los moabitas, y de ahí, de ese lugar, era esta mujer que la Biblia nos va a hablar. Entonces, me llama muchísimo la atención que Dios nos comience a contar una historia muy interesante, muy sugerente, supremamente llamativa, en un periodo tan caótico, pero que nos comience a contar la historia con una trama, con unos sentimientos que vinculan directamente a las mujeres, con unas realidades de dolor, con unas exigencias de sacrificio, de esfuerzo, de carencias que vinculan de manera directa en la historia a las mujeres, ¿sí? Y esto es muy importante porque eso nos da una visión muy clara de varios actores en la historia, no solamente los jueces, no solamente los hombres, sino también mujeres, extranjeras, esclavas, viudas, huérfanas, exiliadas y realidades civiles y comunes que muchas de nuestras naciones enfrentan con profundo dolor aún en la actualidad. En el libro en la cita que tenemos acá, dice la Biblia que la mayor dio a luz a un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es el padre de los actuales amonitas. Entonces, eso para nosotros ubicarnos ahí en este dato de dónde venían estos pueblos y por qué es importante esta historia. La historia del libro de Ruth tiene una connotación, además de varios datos de estilo, y es que es una historia circular. Es decir, la historia comienza en Belén y continúa en Moab, y luego la historia de Moab se traslada a Belén. ¿Sí? Establece como una especie de círculo narrativo, de círculo histórico, ¿sí? Que tiene su punto de partida en Belén, tiene un momento intermedio en Moab y luego se va a regresar a Belén, donde va a llegar al clímax de la historia
o la culminación de esta historia tan extraordinaria. Y lo otro que vamos a ver en el libro de Ruth, a modo introductorio, es que hay dos realidades acá. Una realidad de crisis, una realidad muy notoria de dolor, de aflicción, de pérdidas, y luego una realidad muy notoria de esperanza, de victoria y de resultados. Hay dos condiciones en la historia que no las podemos separar, que son básicamente las dos condiciones que nosotros los seres humanos afrontamos durante toda nuestra vida. Uno a veces quisiera que la historia de uno fuera solo color de rosa, pero no lo es. Dentro de nuestra historia hay muchas pérdidas, hay fracasos, hay caídas, hay angustias, hay lágrimas, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad. Pero igualmente dentro de nuestras historias también hay victorias, hay alegrías, hay triunfos, hay satisfacción, hay sueños cumplidos, hay esperanzas reales y hay futuro. ¿Sí? Entonces esas dos realidades son realidades comunes a los seres humanos, sean cristianos o no. Por supuesto, los cristianos tenemos esperanza eterna y un futuro promisorio con el Señor, que no tienen los impíos. Pero los impíos también tienen victorias temporales y satisfacciones temporales y logros temporales. Y por supuesto también tienen crisis. Es importante que la crisis que comienza en Belén, como lo dice el versículo 1, hubo hambre en la tierra de Belén y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. La historia que comienza en Belén comienza con un dato de dolor o de aflicción o un dato de angustia. Ese dato de crisis o de angustia o de condición de precariedad es hubo hambre. Y el hambre causa exilio o causa migración. A nosotros nos han dicho que las mayores realidades de migración en el mundo contemporáneo del exilio están en Occidente, especialmente en países asiáticos o en el continente africano. Pero nosotros en América Latina estamos viviendo un gran éxodo de muchos de los países latinoamericanos por muchas realidades. ¿Sí? En Sudamérica hay un gran éxodo de varios de los países por situaciones de guerrillas, situaciones de insurgencia, situaciones políticas, situaciones económicas. Centroamérica está en una situación gravísima de éxodo también. ¿Sí? Nicaragua, Salvador, Honduras, están viviendo un gran éxodo, un gran exilio hacia países del norte. Y así sucesivamente en el África, en el Asia también. Entonces las realidades de éxodo o de migración no son antiguas. Son realidades que toda la vida de la humanidad se han afrontado por diversas razones. Aquí la Biblia va a tocar esa condición que es una condición sociopolítica, una condición sociocultural, que aunque toca de manera directa, según el relato a esta familia, no solo esta familia afrontó esta realidad de exilio. Para efectos de la historia, solo se va a hablar de esta familia, pero hemos de entender que fue hambre en toda la tierra de Judá. Y en Judá no solo había una familia, había muchas familias. Posiblemente muchos tuvieron que emigrar, posiblemente muchos tuvieron que aguantar hambre, posiblemente muchos sufrieron las inclemencias de esta condición natural. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de hubo hambre, el hambre puede suceder por varios factores. ¿Sí? Puede ser por situaciones políticas, ¿sí? Que debido a las situaciones políticas no se incentiva la producción, no se incentiva la cosecha, la siembra, o que por situaciones económicas también hay gran carestía y esa carestía produce pues empobrecimiento, pero también puede ser por causas naturales de sequías o de pérdida de cosechas. Lo cierto del caso es que hubo hambre en la tierra. La Biblia no nos dice si fue por causas políticas, si fue por causas económicas, si fue por causas de guerra o si fue por causas naturales. Lo único que la Biblia nos dice es que hubo hambre en la tierra. Esa es la primera nota preocupante, la primera nota de introducción en el libro que nos pone ya alerta. ¿Sí? Comienza la historia y hay hambre en la tierra. ¿Sí? Estamos apenas dando apertura a un relato y hay hambre en la tierra. Y esa es una primera
forma de estilo como se construye esta historia. Y eso nos muestra también la gravedad de la condición que está viviendo el pueblo en el momento. Si ustedes miran todos los demás libros en la Biblia, no hay ninguno que comience y en la primera línea nos muestre una crisis. De los 66 libros de la Biblia, el único que comienza narrando una crisis o narrando una situación preocupante es el libro de Ruth. Aconteció en esta época de anarquía que hubo hambre. ¿Sí? Ese es el punto de partida. Posiblemente para mostrar la gravedad de la condición que está viviendo el pueblo, de falta de liderazgo, de hambre, de sequía, de inmoralidad, de idolatría, pero también de desolación y de falta de liderazgo. ¿Sí? Luego la Biblia nos va a decir que cuando esta familia se traslada a Moab, versículo 2, continúa la situación de angustia y dolor que van a seguir afrontando. En el versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Me llama muchísimo la atención que en la introducción de la historia, en el preámbulo de la historia, se nos diga que hay 2 realidades o muchas más, 2 principales, pero otras realidades conexas que tienen que afrontar estos ciudadanos. Primero el hambre. El hambre genera una realidad preocupante y tienen que emigrar o exiliarse en el extranjero. Pero una vez se exilian en el extranjero, afrontan una realidad que es mucho más grave y es la muerte de los 3 varones de la familia. Entonces, hambre y muerte. El hambre desencadena realidades adicionales y la muerte desencadena otras realidades adicionales. 2 condiciones terribles, terribles para esta familia, porque el hambre les lleva a perder la tierra y la muerte les lleva a perder la descendencia. Si no hay tierra, no hay cómo establecerse. Y si no hay descendencia, no hay futuro. Hay 2 grandes condiciones de la vida que están en entredicho, que están en tela de juicio debido a estas 2 condiciones de dolor. Por haber hambre en la tierra, se quedaron sin tierra. Y por haber muerte, se quedan sin descendencia. Tierra y descendencia son 2 columnas vertebrales de la historia del pueblo de Dios. Dios, cuando llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, le dice, haré de ti una gran nación. Primero le dice, te daré esta tierra. Y luego le dice, te daré una descendencia numerosa. Entonces recordemos que hay 2 aspectos en la promesa del pacto que Dios hace con Abraham. Y esos 2 componentes o esos 2 elementos del pacto son tierra y descendencia. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Recuerden que por eso era que Abraham estaba un poco afligido cuando dice, ya estoy viejo y me prometiste tierra, pero no tengo heredero. Y oró por Sara y Dios la bendijo y tuvo un hijo que llamó Isaac. Luego Rebeca era estéril. Y como Rebeca era estéril, Isaac también oró a Dios y Dios lo bendijo y le dio a Jacob y a Esaú. Miren, amados hermanos, que después que Dios le dio la promesa a Abraham, en llegar a la posesión de la tierra prometida pasaron más de 500 años. Entre la promesa, Génesis 12, y la posesión de la tierra en el libro de Jueces. Tierra. Y entre la promesa de una descendencia numerosa que Dios le dio a Abraham y que el pueblo se volviera un pueblo numeroso, pasaron también unos 400 años. Porque recuerden que Abraham solo tuvo un hijo, Isaac solo tuvo 2 hijos,
Y esa descendencia numerosa solo se dio en el desierto, cuando se conforma una nación numerosa que causa temor a los egipcios primero y luego a los demás pueblos, porque tienen un ejército y es un pueblo grande, se cree que de más de 1 millón de personas. Entonces, tierra y descendencia son dos condiciones que Dios nos da para poder vivir. Todos necesitamos tierra para poder vivir, porque vivimos acá y necesitamos cultivar, necesitamos cosechar, necesitamos tener una casa y necesitamos tierra, sea propia, sea prestada, sea cedida, pero se requiere tierra, un lugar donde vivir. Y todos necesitamos descendencia, porque la descendencia es la esperanza futura de generaciones. Es la esperanza de una nueva generación, de posteridad, de tener descendencia, de que continúe la historia. Pues para que una historia tenga valor y para que una historia tenga trascendencia, se requiere tierra y descendencia. Para que el pacto de Dios y la historia de salvación tenga sentido, se requiere tierra y descendencia. Para que la iglesia de Dios pueda tener continuidad y pueda tener fortaleza y pueda trascender, se requiere tierra y descendencia. Lo que estamos aquí en esta historia de Ruth, que no es una historia colateral y que no es una historia romántica, sino que es una historia verídica de salvación y de esperanza, es donde se están amenazando estas dos condiciones del pueblo. No hay tierra y no hay descendencia. Y al no haber tierra y descendencia, casi que pudiéramos decir en términos fatalistas que es la crónica de una muerte anunciada. Sí, que es como la crónica de un final caótico para un pueblo. Sin embargo, quien tiene bajo control la historia es Dios. Quien gobierna los hilos de la historia es Dios. Quien tiene control soberano y providente de todos los hechos es Dios. Y para eso nos va a contar una historia que es una historia que nos va a permitir ver el cuidado fiel para Dios darnos la respuesta ante estas dos grandes circunstancias que para nosotros son adversas, pero que dentro del diseño de Dios no son adversas, sino que son providencias. Nosotros veríamos estas dos realidades del hambre y de la muerte como grandes pruebas. ¿Sí? Seguro que si estuviéramos pasando eso, estaríamos diciendo, hermanos, oren por mí porque estoy pasando una gran prueba. Oren por mí que me provea comida y me provea descendencia porque estoy pasando una gran angustia. Porque nosotros vemos las providencias de Dios como pruebas y como adversas. Sin embargo, lo que nosotros vemos como adverso hace parte del plan de Dios para un propósito mucho más grande y glorioso que Él está construyendo y que a futuro lo vamos a poder ver y comprender con claridad. Ese futuro que no vemos hoy con claridad, que nos es sombrío o que nos es gris, muy pronto en el futuro o mañana lo vamos a poder comprender. Como dice el libro de Job, mañana verás tu pasado y tu miseria de manera más radiante como el sol al mediodía y podrás dar gracias a Dios. O como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea pasará y disfrutaremos momentos gloriosos porque Dios es fiel, porque Dios es soberano y porque no va a permitir que su pueblo permanentemente o constantemente afronte realidades de angustia y de desolación. El libro de Ruth es tan extraordinario que comienza hablándonos de una situación de crisis o de una situación de preocupación o de lo que llamaríamos adversidad y termina hablándonos de un momento glorioso y de un momento extraordinario. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, pueden mirar que el primer dato que se da en el libro de Ruth es: aconteció en los días que gobernaban los jueces, caos, división, anarquía y rebeldía. Y cuando uno mira la última palabra en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 22, dice, e Isaí engendró a David. Entonces el primer dato es un dato de anarquía y desolación. Y el último dato que tenemos, la última palabra, el último término del libro,
es David. Y David es uno de los personajes más importantes de la historia hebrea y uno de los personajes más importantes de la monarquía hebrea y uno de los personajes más importantes de la historia de la redención anterior a Jesús. Entonces, miren que el libro de Ruth está entre dos realidades. Una realidad de dolor que termina desencadenando en una realidad de victoria y de poder. Una realidad de caos y de anarquía que se sella con una realidad de un rey conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Una realidad angustiante con una realidad esperanzadora. Entonces, el libro de Ruth tiene propósitos de mostrar no solo la historia de una mujer viuda que se casa con un hacendado, sino es mostrarnos en la provisión de Dios para su pueblo, la gracia de Dios para su pueblo, la provisión de Dios para su pueblo, aún en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Es muy importante estos datos que nos va contando acá el libro de Ruth. Y no es casual que la última palabra en el libro de Ruth sea David. Eso nos muestra un dato inusual, porque es el único libro de toda la Biblia que termina su redacción o su relato o su historia con un nombre propio. No hay ningún otro libro en la Biblia que termine con un nombre propio. Sí, muchos terminan con una salutación, con una despedida, con una conclusión, con una bendición, pero no hay ninguno que termine con un nombre propio. El único es Ruth. Y ese nombre propio no es cualquiera. Ese nombre propio es el nombre de David. ¿Por qué David? Porque David viene a constituirse el cimiento de la monarquía hebrea, porque David viene a constituirse el cimiento de la realeza de la cual viene Jesucristo, y David viene a ser el receptor del cumplimiento del pacto en cuanto a tener un reinado estable y tener un cetro y una justicia duradera. David viene a ser uno de los personajes más prominentes en la historia del pueblo de Israel. Y ese personaje prominente nace de los lomos de estas mujeres que vienen afrontando realidades de dolor. Y aquí se cumple lo que la Biblia va a decir en varios lugares, que puede que tu estado postrer, tu estado pasado sea malo, pero tu estado futuro o postrero puede ser mejor o va a ser mejor con seguridad. Aquí se cumple que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que es probable que hoy estemos pasando momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre, pero por la infinita providencia de Dios, por su amor incomparable, por su justicia que es clara en el texto bíblico y de la cual damos testimonio, los días por venir serán mejores. Para el creyente todo futuro será mejor. No es una ilusión, no es una utopía, no es una añoranza, es una verdad contundente, ratificada, muy llena de datos y de evidencia según el texto bíblico. Entonces el libro de Ruth vino a ser no solamente un relato de esperanza para el pueblo, sino vino a constituirse en una de las historias más esperanzadoras para el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel celebraba básicamente 3 fiestas que fueron establecidas en el libro de Éxodo y de Levítico y de Deuteronomio, que era la fiesta de las cosechas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las cosechas fue llamada también la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés, que era básicamente el cierre de la cosecha, cuando la cosecha se terminaba, se celebraba con una fiesta que implicaba comida y 7 días de celebración. Y en esa celebración, después del exilio, según la tradición hebrea, se comenzó a leer todos los años de manera pública el libro de Ruth. El libro de Ruth, que en un periodo anterior fue desconocido y que fue tenido como uno de los rollos, es decir, no de los libros más importantes de los hebreos. Recuerden que la Biblia hebrea estaba conformada por 3 bloques, que era la Torá, luego los profetas y luego los escritos.
el libro de Ruth estaba dentro de los escritos, es decir, aquellos libros que no representaban mayor importancia y que inicialmente no fueron bien recibidos en el pueblo, pero después de la historia del exilio y el regreso del exilio babilónico y asirio, los hebreos que regresaron reconocieron que ese libro de Ruth era muy importante y lo pusieron en alto para leerlo todos los años en la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque este libro habla de una cosecha y porque este libro y esta historia de amor se teje en el cierre de la cosecha. Cuando se termina la cosecha es cuando se concreta esta relación oficial de amor y de matrimonio entre Booz y Ruth. Y porque este libro de Ruth termina dando esperanza no solamente de cosecha, de abundancia, sino también donde se cumplen las dos verdades concernientes al pacto, que es la tierra y la descendencia. Entonces, este es un libro muy importante que implica una respuesta de Dios para mostrar su gracia, su bondad y su misericordia para el pueblo en medio de los momentos más difíciles. Hay muchas lecciones o muchas formas como podemos ver el libro de Ruth. Por supuesto, debemos verlo de manera amplia, ¿sí? No solamente como una historia bonita, como una historia de amor. No lo podemos ver simplemente como una alegoría entre Cristo y la iglesia. Tenemos que entender que hay muchas informaciones que tienen valor fuerte, no solamente teológico, pastoral y cristológico, sino también jurídico, económico, político, cultural, para mostrar cómo el pueblo de Dios debe vivir y debe adorar a Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros los cristianos hoy en día, especialmente en estos lados del mundo, hemos pensado que el deber de la iglesia es simplemente espiritual. Y permítame poner espiritual entre comillas. Sí, pensamos que como que la obligación nuestra es orar, leer la Biblia, congregarnos y cumplir algunos deberes cristianos o evangélicos. Pero hemos olvidado que como iglesia y como cristianos tenemos, así como esos deberes son vigentes y no los podemos abandonar, de la misma manera tenemos obligaciones civiles, tenemos obligaciones económicas con una nación y para la gloria de Dios tenemos obligaciones culturales, tenemos obligaciones políticas, tenemos obligaciones comunales o públicas o comunitarias con una sociedad. Es decir, a nosotros los creyentes también se nos ordena producir, se nos ordena sembrar, se nos ordena cultivar, se nos ordena tributar. A nosotros los cristianos también se nos ordena participar políticamente, no en politiquería, sino tomar acciones políticas legítimas desde la escritura y desde el propósito de Dios para su gloria, para un buen gobierno, para una buena estabilidad. Y se nos ordena también tener injerencia política, ¿sí? Nosotros también debemos aportar políticamente para una sociedad, ser agentes de cambio para una sociedad, aportar familias estables e íntegras para poder desarrollar una sociedad. Por eso la sociedad se construye con tierra y descendencia. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Y eso es lo que se va a vindicar aquí en la historia de Ruth. Dos realidades que se estaban perdiendo, o dos condiciones que se estaban viendo amenazadas debido al hambre y la muerte. Pero dos realidades que van a ser revertidas por la gloria de Dios y por el poder de Dios para que haya tierra y descendencia. Al final de la historia, a partir del capítulo 3 y capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que la tierra de Elimelech, que era el esposo muerto, el esposo finado de Noemí, va a ser recuperado. La tierra de Elimelech va a ser recuperada. ¿Sí? La tierra de la cual ellos tuvieron que salir y descuidar o abandonar. La tierra que produce y en la que se siembra y se cultiva. Pero luego en el capítulo 4 dice la Biblia que Ruth y Booz tuvieron un hijo y que ese hijo le pusieron por nombre Obed. Es decir, al nacer Obed, nace la esperanza no solamente de la tierra, que ya se recupera en el capítulo 3, sino de la descendencia en el capítulo 4. Entonces, tierra y descendencia
son 2 bendiciones que vamos a tener. Ahora, me llama mucho la atención que en toda la trama, como se construye la historia, como se elabora este escrito canónico, este escrito inspirado por el Espíritu Santo, se trabajan 2 realidades. Primero dolor y luego esperanza y provisión. Pero no es mitad y mitad, 50-50. El libro no se ocupa 2 capítulos de hablar del dolor, haciendo una apología al dolor, una apología al sufrimiento, a las pérdidas y a las carencias, y luego 2 capítulos dedicados a la provisión o la esperanza. No, señores. El libro solo dedica 5 versículos a hablar de las pérdidas. Y de hecho solamente las registra como hechos históricos. No las trabaja, no las desarrolla, no elabora sentimientos, no hace duelos, no establece condiciones, no establece reacciones o percepciones de cómo estas mujeres manejan las pérdidas. Si eso lo haría un psicólogo, eso lo haría un trabajador social. ¿Sí? Hacer un documental para decir qué sintió Ruth y qué sintió Noemí, despegándose de su tierra. ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Qué enfrentaron? ¿Cuántos días lloraron? ¿Sí? ¿Dónde enterraron sus muertos? No, el libro no tiene en absoluto el interés de hacer una apología al dolor. El dolor es una condición real por la situación del hombre sin Cristo. El dolor es una consecuencia natural porque el hombre se apartó de Dios. Pero esas realidades solo se mencionan en la escritura, en el libro de Ruth, pero no se desarrollan. Y eso me llama mucho la atención. Lo que sí se va a desarrollar es todo el camino, toda la ruta de provisión, toda la ruta de cómo Dios va a revertir esas realidades y va a traer abundancia. ¿Sí? El versículo 5 dice que hubo hambre y el versículo 5 dice que hubo muerte. Pero luego el versículo 7 y en adelante comienza a decirnos que hubo provisión. Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a su tierra. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado su tierra para darles pan. Entonces, a partir del versículo 6 del capítulo 1 y de ahí hasta el final del capítulo 4, todo el desarrollo de la historia es mostrando cómo Dios, el gran proveedor, va a transformar esa situación de hambre en situación de abundancia, de provisión, de cosecha y de alegría para la familia. Y luego también a partir de allí nos va a mostrar que esa condición de muerte se va a transformar o se va a cambiar por una situación de vida abundante, de vida próspera, de posteridad, de descendencia y de una condición firme y estable para la nación y para la familia. Entonces esto me llama mucho la atención, amados hermanos, porque nosotros solemos, especialmente en estos lugares del mundo, hacerle mucho eco a las situaciones difíciles que vivimos. Yo encuentro todavía personas lamentándose por la pandemia y llevamos 1 año y medio. Y diciendo es que esta pandemia es tan difícil y tan triste y se sientan y lloran y se lamentan, algunos se deprimen. ¿Y por qué no salir de esa angustia y de ese dolor y ver que Dios es providente, que es fiel, que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha desamparado? Puede que hayan situaciones difíciles, todos las afrontamos. Todos tenemos realidades personales, familiares, civiles, económicas difíciles, pero Dios no nos ha desamparado nunca. Dios siempre ha sido fiel con su pueblo y lo será. Dios siempre va a proveer para su pueblo y lo va a sostener, no importa los momentos más difíciles. La Biblia dice que Abraham pasó hambre y tuvo que emigrar a Egipto. Pero la Biblia no nos muestra ningún capítulo en el Génesis de Abraham llorando y de Sara deprimida y angustiada porque hubo hambre y tuvieron que irse para otro país. Igual Isaac con Rebeca, que tuvieron que migrar por situaciones de hambre. O igual Noemí.
Noemí migró y hay situaciones naturales y sentimientos naturales que se enfrentan, pero la Biblia no construye una apología al sufrimiento o a las pérdidas, porque no es pertinente para el cristiano quedarse en un círculo sin salida, en un remolino, lamentándose por las pérdidas. Simplemente tenemos que asumir las pérdidas como parte de la providencia, como parte del propósito, como parte de las consecuencias naturales de nuestro trasegar, y mirar a lo alto y saber que Dios es fiel, que Dios es generoso y que nunca nos ha desamparado ni nos desamparará. Lo que se va a construir aquí en el libro de Ruth es una historia magistral de cómo Dios va a revertir todas esas situaciones de dolor y cómo esos ecos de dolor van a terminar en ser unos destellos grandiosos de gloria y de esperanza, no solamente para Ruth y Noemí, porque aquí no solo hay esperanza para ellas, hay esperanza también para Belén, pero hay esperanza para Jerusalén, hay esperanza para Israel, pero hay esperanza para toda la humanidad, porque sin estos hechos, sin esta narración de estos hechos, no tendríamos una descendencia de la cual viene David y de la cual viene Jesucristo. Nosotros hacemos parte de esta realidad que se construye y que se sigue narrando con la iglesia que camina y que trasega en los diferentes lugares del mundo. Nosotros somos la extensión de esta historia de providencia y soberanía de Dios, porque no solamente Dios trajo a Obed, sino que de Obed viene David, y de David viene Jesucristo, y de Jesucristo venimos nosotros. Nosotros somos el continuará de esta historia, que Dios sigue construyendo con hombres y mujeres de todas las tribus, naciones, lenguas y pueblos, y con hombres y mujeres que han entendido el Evangelio y que han comprendido que Dios es fiel y que todos los hechos históricos, políticos, económicos, sean adversos o no, sean comprensibles o no, no sean favorables o no, hacen parte del propósito de cómo Dios gobierna y cómo Dios ejerce su gracia, su poder y su soberanía. Entonces, hasta aquí, Pastor Eleazar, ¿cómo vamos? Usted me dirá. Está sin volumen, Pastor. Vamos a poner el volumen. Vamos muy bien, Ismael. Yo creo que podríamos tenemos que 25 minutos que restan, ¿ok? No sé si tú quieres, si usas los 25 minutos y luego hacemos una sesión de preguntas, unos 15 minutos de sesión de preguntas o si lo haces en el marco de los 25 minutos. Pastor, yo soy hombre sujeto a autoridad y usted es mi jefe, entonces lo que usted me diga yo haré. Dele los 25 minutos o 20 minutos y luego hacemos una sesión de preguntas. Ok, listo, Pastor. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí algunos de los temas que pudiéramos encontrar en el libro de Ruth, ¿sí? Y vuelvo y reitero, tenemos que enfocarnos porque muchas veces cuando vemos un libro de Ruth como este, que es una trama como novelesca, como atractiva, como una historia que nos cautiva, pues pensamos que lo único importante es que una viuda consigue marido, ¿sí? O que una señora extranjera se casó con un hombre de otro país. Pero eso no es lo importante en la historia. La historia nos plantea unos temas que van mucho más allá de realidades diarias o de realidades comunes que nosotros vemos en este relato. Uno de estos temas que me parece que son importantes es que la gracia de Dios es un plan universal. Es decir, que a través de esta historia del libro de Ruth, se nos recuerda una vez más que el Evangelio es para todas las naciones. Que el Evangelio no es solo para judíos, que no es solo para hebreos, que el Evangelio no es solo para los de la aristocracia o los ortodoxos hebreos o selectos hebreos, sino que la gracia y el mensaje del Evangelio es para personas de todas las naciones. Por eso nosotros nos hemos beneficiado. Por eso se benefició Rahab, porque Rahab no era judía, era de Jericó. Por eso se beneficia Ruth. Ruth tampoco es judía, era moabita. Por eso nos beneficiamos nosotros, que somos colombianos y venezolanos y norteamericanos y de todos los lugares y colores y tamaños.
Nos beneficiamos porque la gracia de Dios es universal. Y creo que ese es uno de los datos sobresalientes en el libro de Ruth. ¿Sí? Que la gracia de Dios es universal. Que esta mujer extranjera, despreciada por ser moabita, fue alcanzada por el mensaje del evangelio y vino a ser no solamente incluida en el pueblo, sino beneficiada con la salvación y viene a ser reconocida como una mujer ilustre en el pueblo de Israel y en la genealogía. Esto es extraordinario. Otro tema que me parece a mí muy, muy importante en el libro de Ruth es que el libro de Ruth va a hablar del Redentor. Nosotros siempre hemos hablado en la Biblia de la redención. Una cosa es la redención porque la redención es un hecho histórico. ¿Sí? La redención es un hecho, es un acontecimiento histórico, es un acto histórico. Pero aquí el libro de Ruth no se va a enfocar tanto en la redención como hecho histórico, sino en el redentor, es decir, en el garante de la redención, en el autor de la redención, que en este caso es el redentor. ¿Sí? Eso me llama mucho la atención y creo que lo debemos resaltar cuando leemos el libro de Ruth. El libro de Ruth nos va a poner en la perspectiva no del beneficio de la redención, sino del autor de la redención, que es el redentor. Es decir, nos quita un poco la mirada de los beneficios o resultados que tenemos nosotros, o que aspiramos, o que exigimos, o que queremos, para ponernos en la perspectiva del autor, ¿sí? Del benefactor, de quien provienen estas acciones tan benévolas de las cuales nosotros nos beneficiamos, y es el Redentor. Recordemos que una de las palabras principales en el libro de Ruth es redentor. La palabra en hebreo es Goel, que es el pariente redentor o el autor redentor o el que se ofrece o se presenta en el relato como redentor, es decir, aquel que asume esta causa o aquel que dirige este propósito o aquel que asume esta responsabilidad de la redención y que con rostro propio la pone en evidencia. Nosotros ya sabíamos anteriormente, desde Génesis 3 prácticamente, que hay un plan de redención. Nosotros sabíamos desde Génesis 3 que hay un plan de redención y que hay un pueblo a través del cual viene un descendiente o una simiente que conduce a la redención y al redentor, pero no sabíamos mucho más. Luego, a partir de Génesis 4 y luego Génesis 7 y Génesis 12, nos damos cuenta que ese redentor y ese plan de redención tiene un carácter y es un carácter de sacrificio. Entonces se nos plantea que hay unos hechos de sacrificio, que hay unos hechos de corderos, que hay unas convocaciones para unas expiaciones, y ahí vamos entendiendo con con mayores elementos que el plan de redención tiene no solamente unos beneficiarios, que son los creyentes, sino que tiene un autor y consumador que es Cristo, pero que tiene también unos elementos y que esos elementos implican sacrificios, devociones, fiestas como la Pascua, la circuncisión y otros hechos más que en el Antiguo Testamento ya se venían celebrando antes de este libro. Pero no se nos había dicho con claridad que este propósito o este plan de redención implicaba la muerte de una persona y que implicaba el rostro de una persona. Nosotros teníamos información de que era a través de un sistema de sacrificio, que era a través de derramamiento de sangre, que era a través de un sistema sacerdotal, pero el libro de Ruth nos va a dar una información supremamente valiosa, muy, muy valiosa, y nos va a develar eso que no lo teníamos muy claro, y es que el Redentor es un hombre, y que es un hombre nacido de una mujer. Es decir, para que la redención sea concreta o sea real, tiene que nacer un hombre y nace de una mujer. Y de esa mujer, ese heredero histórico, natural, biológico, humano, va a venir el cumplimiento histórico de la redención. Eso nos lo va a decir Ruth. Por eso Ruth nos abre el panorama o nos amplía el campo de visión para poder entender el plan de la redención. Y luego de Ruth vamos a pasar a Isaías,
que Isaías 700 años antes del cumplimiento nos va a decir que el Redentor nace de una virgen y que viene de Belén. Nos va a dar otro dato muy preciso. Entonces me llama mucho la atención y por eso creo que ese sería un tema muy importante en el libro de Ruth. El Redentor, porque ese Redentor que se tipifica o se figura en el libro de Ruth a través de Booz, pues termina siendo el modelo para entender el garante de la redención que es Cristo, aquel que nos acoge bajo sus alas, aquel que nos da provisión y protección, aquel que nos da toda justicia y borra nuestro pasado doloroso y angustioso, y aquel que nos permite ser prósperos y tener una descendencia. Otro tema que pudiéramos usar aquí para el libro de Ruth tiene que ver con los efectos y los alcances de la redención en clave de compasión o en clave de amor. Hay dos elementos que se van a conjugar muy eficaz o magistralmente en este libro, que es justicia y gracia, o justicia y misericordia, que normalmente nosotros a veces los separamos. ¿Sí? Normalmente pensamos que la justicia va por un lado y la misericordia va por otro lado. Pues recuerde que en Proverbios dice que la justicia y la misericordia se abrazan. ¿Se acuerdan? Que la justicia y la misericordia se encuentran y se abrazan y se besan. Es decir, son hermanas, van juntas, están en acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el libro de Ruth, que la justicia basada en la ley, basada en el derecho y en la rectitud que se presenta en todo lo que va a ver aquí en el libro, también se teje con amor, compasión, gracia, misericordia y esperanza. Es decir, la redención, que es un hecho jurídico, nosotros la recibimos como un acto de amor y de compasión. Hay una armonía perfecta entre esos dos elementos de la historia de la redención y entre esos dos beneficios que nosotros tenemos. Porque no solamente nos beneficiamos como iglesia del amor de Dios, también nos beneficiamos de la justicia, la justificación, porque la redención es un hecho jurídico, la santificación es un hecho jurídico y la adopción también es un hecho jurídico. Pero todo eso nos llega bañado o cubierto, o como dice Isaías, con el manto de la gracia y de la bondad y de la bendición del Señor. Esos son temas que podemos aportar. La gracia, la justicia, la redención, la providencia y todo eso que nos llega de manera inmerecida, de manera preciosa, de manera elocuente, no solamente en el libro de Ruth, sino en toda la escritura. Entonces, este libro, que es corto, muy preciso y que tiene todo un lenguaje con un estilo narrativo muy envolvente, muy cautivante, no es un libro solamente de la historia de dos mujeres, sino que es la historia de la redención. ¿Sí? Pudiéramos decir que el libro de Ruth es una síntesis de la historia de la redención. Pudiéramos decir que el libro de Ruth es una historia de la soberanía y la providencia de Dios con rostro humano. Pudiéramos decir que el libro de Ruth es un preámbulo para mostrarnos el establecimiento de la monarquía y para mostrar que en medio de los momentos más oscuros o en la noche más oscura, siempre Dios está presente con su pueblo y nos ilumina la noche con su gracia, su bondad y su misericordia. Entonces, el libro de Ruth, amados hermanos, es un libro muy importante en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, que creo que no le hemos dado la importancia, que no le hemos dado el valor y que no le hemos dado el lugar. Lo hemos visto como un libro de una historia simplemente, pero no como un relato que nos muestra el plan de Dios con elementos centrales del plan de Dios como justicia y misericordia, como tierra y descendencia, como el redentor y la redención, como la iglesia militante y la iglesia triunfante, como las realidades de dolor y de esperanza, como todo eso que se teje de manera amplia y que nos permite un compendio amplio de lo que es la fe y lo que es la gracia de Dios. No podemos quedarnos solamente en ver el evangelio como algo espiritual o como algo abstracto, porque el evangelio y la gracia tienen implicaciones amplias en la historia, en la cultura, en la política, en la economía, en las relaciones,
en la familia, en el futuro, en el pasado. Y eso es lo que el libro de Ruth nos permite, como un anclaje para poder comprender que todos esos elementos hacen parte del diseño de Dios, hacen parte de la historia que Dios hace con su pueblo y que no son ajenos a la vida de la iglesia, que no podemos ignorar ninguno de esos elementos porque todos ellos hacen parte del gobierno de Dios en la historia de la humanidad. Nos hemos dado cuenta que cuando la iglesia ha olvidado, por ejemplo, la economía y su intervención en la economía, sufre la iglesia y sufre la sociedad. Que cuando la iglesia descuida la cultura, sufre la iglesia y sufre la sociedad. Que cuando la iglesia descuida la importancia de la acción política, sufre la iglesia y sufre la sociedad. Por eso tenemos que entender que todos esos elementos que hacen parte de la manera como Dios gobierna deben ser construidos, tejidos, armonizados desde la escritura, desde la ley y puestos en práctica para que honremos a Dios, para que veamos cómo Él nos gobierna y para que podamos también tener esperanza como personas, como familia, como iglesia y como sociedad. Voy a dejar hasta aquí, pastor. Está bien. Bueno, gracias, Pastor Ismael. Ha sido increíble y muy edificante poder escucharle en esta tarde. Yo creo que hay algunos hermanos que vamos a tener la oportunidad de tener algunas preguntas sobre el tema que ha sido desarrollado. Entonces, si usted va a participar, hágalo de alguna señal de quiere hacerlo, sea por el chat o poniendo allí la mano y levantando allí la manito que se presenta y puede entonces hacer alguna pregunta sobre el tema de la conferencia que hemos tenido en este momento. Abierto ya el espacio para preguntas. No todos a la vez. Ya el doctor Ismael está listo para responder. Ahí está José Antonio Fonseca. Abierto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pastor Ismael. Baje la mano que no voy a disparar. Okay. ¿Cuáles son las implicaciones sociopolítico-económicas que tiene el libro de Ruth para la sociedad latinoamericana? Creo que usted mencionó algunas cosas, pero me gustaría que me pudiera refrescar las implicaciones sociales, económicas y políticas que tiene el concepto de redención planteado en Ruth para la sociedad latinoamericana. Mi hermano, gracias. Esa pregunta estuvo a quemarropa, difícil, pero vamos a intentar resolverlo. Yo creo que hay varias implicaciones y primero permítame, mi hermano querido, hacer una precisión y creo que las implicaciones son para toda sociedad de todos los tiempos, no solo para nosotros en América Latina, sino que los desafíos socioeconómicos y culturales son universales porque la voluntad de Dios es universal, la misma y permanente y vigente para todas las culturas y sociedades. Creo que hay varias implicaciones. Una, nos muestra la tragedia de que el pueblo o la sociedad se olvide de Dios, vaya tras la idolatría y no tengan gobernantes que gobiernen en derecho y en verdad. Sí, eso es una tragedia que comienza a darse desde la muerte de Josué. Sí, desde que Josué muere, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ese es el preámbulo para que ahora tengamos esta realidad de muerte prematura, hambre, exilio y tragedia. Unos gobernantes que dejaron el derecho, unas familias que olvidaron la instrucción del temor de Dios, el respeto a Dios, y eso es gravísimo, ¿sí? Esa es una implicación. Otra implicación conexa a esta es que el pueblo del momento olvidó leyes muy importantes que Dios había establecido para el pueblo, y recuerden que todas las leyes que Dios estableció son permanentes. Una de las leyes que ellos olvidaron fue la ley del espigueo. La ley del espigueo decía que no se debía recoger toda la cosecha,
sino dejar el 10% sin recoger, que esa era la ayuda social, por decirlo de alguna manera, que todos los propietarios o fincarios o empresarios y el mismo gobierno legislaba para que así fuera, y eso lo habían olvidado. Habían olvidado las leyes del levirato. La ley del levirato era otra ley importantísima que se estableció en Levítico y se estableció en Éxodo, pero que venía desde Génesis, que dice, si una mujer quedaba viuda, debía su hermano segundo casarse. Esa ley estaba olvidada en ese momento. La ley del espigueo, la ley del levirato y la ley de Goel. La ley de Goel dice que si una tierra se perdía, el pariente cercano podía recuperarla. Esas tres leyes hacían parte de las leyes que Dios dio para el pueblo. Y aquí permítame el paréntesis, porque a veces nosotros como iglesia pensamos hoy en día que las leyes que tenemos de obligación cumplir son los 10 mandamientos. Pero olvidamos que hay leyes civiles, económicas, políticas, culturales que también se nos obligan. Por ejemplo, hoy en día nosotros no, los países debieran dejar la tierra descansar porque Dios ordena eso. Pero ningún gobernante quiere dejar descansar la tierra, más bien quieren es poner a explotar la tierra. ¿Sí? En lugar de sacar 2 cosechas al año, sacan 4. Los pollos, en lugar de dejarlos que crezcan 8 meses, los ponen a que crezcan en 2 meses y los llevan al asadero. Entonces, en lugar de hacer lo que Dios dice, eso viene en contravía. ¿Sí? Otra implicación sociocultural fue la desorganización de las familias, porque la Biblia dice que no había unidad, no había liderazgo, no había ejercicio moral, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro de Ruth sí nos hace un gran llamado a entender que las leyes de Dios están vigentes y tenemos que respetarlas hasta donde más podamos como iglesia y influir en la sociedad para que se respete. Que nosotros como iglesia tenemos también una actividad de oración, de predicación, de instrucción y de discipulado y de participación en los escenarios políticos de acuerdo a los principios que tenemos para que tengamos gobernantes justos y para que tengamos liderazgo moral. Que como iglesia debemos también oponernos a toda la legislación inmoral que nuestros gobiernos quieren promover, porque todo eso lo único que trae es detrimento a la sociedad y eso lo va a condenar aquí el libro de Ruth. Entonces creo que sí hay muchos desafíos políticos, económicos, religiosos, legales y también familiares que se ponen aquí en el escenario. Creo que otro desafío que está muy contemporáneo hoy en día es que las familias hoy en día no quieren tener hijos. Nuestros jóvenes no quieren tener hijos y eso es lamentable, porque la familia cristiana debe soñar con tener hijos, en plural. Y una iglesia que no ama tener hijos, pues es igual a una sociedad que está abortando. ¿Sí? ¿Qué diferencia tenemos si nosotros no aprobamos el aborto, pero no queremos tener hijos? ¿Cuál es el futuro de nuestras familias como cristianos? ¿Cuál es el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad? Y ya que tenemos hijos, esos hijos instruirlos no bajo las ideologías pedagógicas o las ideologías de turno, sino bajo los principios del evangelio, porque es lo único que va a transformar. Entonces hay muchos desafíos, mi amado hermano José. Bueno, qué bueno. Bien completa la respuesta. Así que anímese. ¿Quién es uno, 2 o 3 más que puedan hacer alguna pregunta? Lo que pasa es que yo sé que como Ismael fue tan claro y de una forma tan detallada, entonces casi no da lugar a preguntas o aclaraciones. Pero entonces si hay alguna otra persona que quiere participar, preguntar, puede hacerlo. Yo pensé cuando usted dijo que se animara unos 2 o 3 era, pero a tener hijos, de unos 2 o 3 hijos más. Ok, ¿quién más va a preguntar? Mira, Ismael, no hay. Yo pensaba que aunque sea 2 o 3 preguntaran, pero Bueno, parece que no encuentran la pregunta. dicen en mi tierra que cuando uno no pregunta es porque entendió todo o porque no entendió nada. Lo que pasa es que a lo mejor entendieron que
Eran 3 preguntas y como el hermano José hizo la de política, social y económica, entonces piensan que ya las 3 están, que ya las 3 están hechas. Bueno, hermanos, si no vamos a pasar en los minutos aquí, si no tienen preguntas, pero entonces 2 o 3 si tienen algunas palabras, no es pregunta, pero si quieren darle algunas palabras al doctor Ismael Quintero, entonces pueden hacerlo. Buenas tardes, Jorge José Arrizaga de Ciudad Ojeda. Ok. Pastor, pues una bendición la invitación. Soy nuevo en MINS. En nombre de Dios, pues, pidamos por él. Está un poquito convaleciente y no pudo ingresar. Y estaría también con el pastor Ismael. Y tal vez muy completa la información, todo muy bueno, de bendición. Pero a mí me llama bastante la atención, que he leído el libro, la disposición de obediencia de Ruth, ¿no? Que aún no siendo del pueblo, abandonó su tierra siguiendo a eso que tenía esa persona, y era a Dios en su corazón. Entonces sí me gustaría que ustedes, que son más nutridos de esa palabra, nos refuercen para nosotros darle a los demás. Yo soy servidor, como todos ustedes, pero para llamar de corazón a que seamos obedientes y subordinados, y en sí, eso sí me gustaría afianzarlo más. Gracias. Bueno, bienvenido José Arrizaga. Dice que es uno de los que está comenzando con MINS. Y bueno, a lo mejor Ismael puede hablarnos un poquito, a reafirmar esa parte de la obediencia de Ruth. Ok, pastor. Hermano José, bienvenido. MINS es un seminario muy, muy bueno. Es una gran bendición. Todo lo que MINS nos da a través todo lo que Dios nos da a través de MINS es muy bueno. Los materiales, los temas, la teología, los desafíos, los profesores que tenemos, muy, muy bueno, y qué alegría que esté estudiando. El libro de Ruth, yo olvidé decirlo, pero la pregunta del hermano me ayuda, y es que maneja muchos contrastes. ¿Sí? Y ese es un contraste, que el pueblo de Israel estaba en desobediencia y esta mujer extranjera es más obediente que los hebreos. ¿Sí? Que Belén, que es la casa del pan, tienen hambre. ¿Sí? Que Noemí, que es una mujer dulce, está en amargura. O sea, hay cantidad de contrastes que podemos encontrar. Entonces yo creo que además de mostrarnos cómo Dios obra en el corazón de una persona y lo trae a Cristo y lo hace sumiso a Él y lo lleva a poner en práctica sus mandamientos, es también parte del estilo del libro. Mientras los gobernantes de Israel, los terratenientes en Israel, se habían enriquecido a costa de los pobres, mientras habían expropiado tierras, mientras habían llevado al exilio a muchas familias, esta mujer quiere venir a este lugar y sumisa se somete a Dios. O sea, es un gran reto que muchas veces nosotros lo vemos, que a veces nosotros como pastores o mayores no somos tan fieles y llega una familia más fiel a la iglesia y nos golpea el ego, porque nos damos cuenta que una familia nueva, a veces con menos conocimiento, muestra mayor lealtad a Dios, mayor compromiso que nosotros, que debiéramos tener ese compromiso y esa disposición. Entonces me parece que el libro de Ruth está lleno de muchas lecciones, no solo bíblicas y teológicas, sino pastorales. Y esa es una lección pastoral muy importante. Porque la tradición de Ruth no era una tradición de instrucción en la Torá. Recuerden que los moabitas eran politeístas. Los moabitas no eran judíos, no tenían la ley de Moisés como norma. Ellos adoraban a dioses falsos. Recuerden que ellos mataban a sus niños, los ofrecían a ídolos, los quemaban a ídolos. Y de esa tradición viene en Ruth, pero luego Dios la incluye en el pueblo
y ella ahora va a venir a ser una mujer ilustre y una mujer muy sumisa. De hecho, en el libro de Ruth, si yo mal no estoy, solo aparecen 2 o 3 momentos en los cuales Ruth interviene hablando. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres no pueden hablar, sino que eso muestra que es una mujer muy sabia. Sí, es una mujer que solo habla cuando es oportuno y cuando es necesario. Sí, no es de esas mujeres que habla y habla y habla y habla. No, es una mujer que cuando habla, habla con sabiduría, con prudencia. Tanto así que Booz le dice, tú eres una mujer virtuosa. ¿Sí? No dice que es una mujer tímida. No, es una mujer virtuosa, es una mujer que sabe la importancia de la palabra y sabe en qué momento y qué decir. Eso es propio de una hija de Dios. De una hija de Dios sumisa a las escrituras y de una hija de Dios que sabe que Dios la gobierna y que la gobierna bien. Entonces, es muy importante esa lección de la obediencia y quiera Dios que a través del estudio podamos aplicarlo más cada día. ¿Alguien más quiere participar? Con preguntas, saludos, algunas palabras para el doctor Ismael. Bueno, sí, Eleazar, hermano Ismael, saludos desde acá de Valera. Lamentamos mucho que haya pasado todo lo que ha pasado y no hemos podido traerte más a Venezuela y aquí a Valera, los Andes. Pero bueno, de hecho, hermano, agradecemos pues este tiempo. Cuando yo hablaba con el pastor Eleazar para coordinar esta conferencia, le decía que ya vimos la materia este año a nivel online, pero Eleazar, yo le decía a Eleazar, bueno, vimos la conferencia online, pero no hemos visto el expositor, que él mismo de su conferencia, entonces es interesante. Y aquí en el grupo, hermano Ismael, te comento que hay varios coordinadores. Tenemos varios coordinadores en diferentes partes y por eso estamos haciendo este tipo de conferencia para que los coordinadores la tengan y la estamos subiendo a la plataforma de manera que puedan bajarla y puedan entonces presentarla en sus propios estados y en sus propios centros de envío. Entonces, esperemos, hermanos del Señor, que cuando pase esta pandemia y pase todas las locuras de acá de Venezuela y todo, pues que podamos invitarte y tener de acá en Venezuela otra vez. Muchas gracias por este tiempo. Pastor Luzardo, gracias. Tengo muy, muy buenos recuerdos de todos ustedes. Ustedes me recibieron, me atendieron a mí y a mi familia. Saludos. Como rey, como príncipe, y tengo los mejores recuerdos. Y ahora tenemos acá en nuestro país, casi en todas las ciudades y en todas Saludos, las Ismael. venezolanos. Está el hermano Leonel Espejo. Dele, Leonel, tenga sus palabras con Ismael. Sí. Saludos, Ismael. Recuerdo muy grato. Gracias por esa disertación. Excelente la propuesta. Qué bueno es poder otra vez escuchar, Ismael, y decirte que esperaba algo sencillo y esta vez ha sido excelente. Aún he visto nueva información allí que viene a nutrir nuestra preparación, la capacitación. Es excelente este tiempo y siempre recuerdo tus palabras cuando nos conseguíamos en Guacara, que siguiéramos, que perseveráramos y aquí estamos. Seguimos adelante. Saludos para ti y tu familia. Señor bendiga el ministerio. Pastor Leonel, gracias, gracias. Qué bueno escucharles. Qué alegría. Recuerdo todas las atenciones y las correrías por todo el país. Muy buenas así correrías. Así es. Excelente todo. Muchas gracias. Qué bendición verlos. Ok. ¿Uno más que quiera expresar algo? Para cerrar. No vi a nadie. Bueno, gracias, doctor Ismael. Ha sido un tiempo muy especial. Hemos sido edificados de una manera extraordinaria. Y este video está grabado en media hora, una hora ya estará en la plataforma así como está. Si no necesitamos edición. Y también, bueno, el sentir que tenemos de gratitud por su vida,
por su ministerio, por sus libros, por su aporte de MINS para Venezuela. Si nosotros, todo lo que nosotros podamos hacer, usted ha dejado una gran huella, una gran marca en nosotros y ha sido una gran inspiración para nosotros estudiar, para nosotros escribir, para nosotros enseñar y damos gloria a Dios por su vida. Estamos muy contentos de tenerle de nuevo y nosotros hacemos esta conferencia una vez al mes. Entonces, por lo menos, aunque sea una vez antes que finalice el año, quisiéramos tenerle de nuevo, quizás con el libro de Isaías o alguno de otro de los temas o de los cursos que usted ha escrito y que son de gran bendición para nosotros aquí. Ahora terminé el año pasado el curso sobre Apocalipsis. Ah, bueno. Y ahora estoy construyendo uno sobre Eclesiastés. Ok. Bueno, son propuestas que podemos manejar. A ver. Hay muchos. ¿Cuál podemos hacer? Ok. Bueno, entonces damos gracias a Dios. Para cerrar, quiero que el pastor César Luzardo, que es el coordinador de MINS en Venezuela ahora, entonces que él tenga la oración de cierre de este tiempo. ¿Ok? Ok, hermanos, oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Ismael. Gracias por su familia, por sus hijos, su esposa, Señor, por su ministerio, su iglesia. Gracias por el tiempo que nos ha permitido, Señor, con esta conferencia, Señor. Pedimos que los que todavía no la han usado puedan usarla, Señor, en sus grupos de MIN. Señor, y que pueda servir para nuestras vidas ministeriales, espirituales, Señor. Gracias también por cada hermano que pudo participar. Gracias por cada uno de los coordinadores que está presente, Señor. Y te suplicamos, Señor, que sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, la vida del pastor Ismael, la vida del pastor Eleazar como director nacional de MIN Online, Señor, y cada uno de los coordinadores, Señor, en cada uno de los sitios, Señor. Bendícenos, pues, Señor, y te glorificamos por todos, dándote muchas gracias, oh Dios. Amén. Y amén. Bueno, tienen un nuevo recurso, la conferencia, para usarlo en los grupos nuevos que tienen. También vamos esta semana a partir del lunes vamos a ofertar los nuevos cursos que vamos a ver en la plataforma online. Pueden animar a sus estudiantes a participar y sigan adelante. Seguimos adelante juntos trabajando en MINS Venezuela y en MINS en todo el mundo. Que Dios les bendiga, que disfruten una buena noche y continuemos orando, oremos todos los días por el pastor Ismael Quintero y su familia, ¿ok? Y también MINS en Colombia, que ellos lo hacen también por nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias, pastores. Un abrazo y ánimo. Vamos para adelante con la gracia del Señor. Amén, amén. Gracias, hermano. Saludos. Saludos a todos de San Francisco. Mira ese grupo ahí grande. Ahí están los de Acarigua, Araure, Luz y Vida 2. Saludos, hermana Fanny. Y al hermano Alfredo también. Saludos, pastor. Saludos, pastor. Dios me le bendiga. Amén. Ahí está la hermana Fanny y seguro está el grupo ahí con Ruth Saray. Bueno, estoy cerrando. Que Dios les bendiga a todos. Seguimos en contacto.